1988年秋、ゲームの歴史に名を刻む伝説のマシンが誕生した。メガドライブ。漆黒のボディに最先端の16ビット CPU を搭載。メガドライブはかつてないゲーム体験を実現し、ゲームファンを熱狂させた。そして2019年、30年の時を超えてメガドライブが復活する。手のひらに収まるほどの小型軽量化、さらに細部のパーツまで精巧な可動ギミックとして再現。まさにコレクターズアイテム。テレビへは HDMI、 電源へは USB ケーブルで簡単接続。遊びやすさを重視した中断セーブ機能も搭載。本体に内蔵されるソフトは名作シリーズのデビュー作。復刻不可能と言われた幻のタイトル、新ジャンルを切り開いた話題作など40タイトルもの傑作が集結。共に時代を歩んだ全ての人に届けたい。メガドライブミニ、9月19日発売。Vamos a hablar de Mega Drive Mini, ¿no? Que recientemente se anunció. Creo que podemos aportar muchas ideas y conclusiones sobre ella. Y luego sobre una cosa que desconcertó a muchos, que fue la consola de Capcom, consola entre comillas. Vamos a empezar primero por Mega Drive Mini, que ya se sabe bastante más información. Y os lanzo la pregunta, ¿qué opináis sobre Mega Drive Mini? Pues una consola mini más, pero que parece que esta sí que ha aprendido un poquito de las cosas que se han hecho mal. Yo de momento estoy muy contento con lo que se está diciendo, ¿eh? El catálogo me parece excelente, se ve que la emulación es muy buena, veremos al final, ¿no? Cuando se pueda probar. Y el precio parece, bueno, contenido, teniendo en cuenta un poquito las gamas de precio que hemos tenido, ¿no? Entonces, pinta bien. Lo que pasa es que volver a hablar de una mini, pues no sé qué decir ya que nos haya dicho más. Aparte del catálogo, que ahí sí que podemos echar horas hablando de esos juegazos. Decir que los títulos pasará como ha pasado un poco con Nintendo, ¿no? Los títulos variarán algunos, dependiendo del mercado que hubo, entre la versión japonesa y la europea y americana. A mí lo que más me duele, entiendo de que quieran lo de los mandos, ¿eh? Voy a por los mandos. Sabéis que son versiones diferentes. Me hizo ilusión cuando vi la primera foto, porque vi una foto de la versión japonesa que llevaba los 6 botones. Pero imagino que los que realmente vivieron la Mega Drive, porque yo en ese momento viví más con Nintendo, llegaron consolas de Nintendo a casa, fue pues con el típico pad, ¿no? de 3 botones más el estar ahí encima. Y supongo que, bueno, como esto lo que se trata es de revivir esa experiencia, ¿no? Pues que hayan querido poner la que tocó realmente en su zona. ¿Cómo veis vosotros esto? Sí, de hecho, las demás consolas mini también iban con esa idea de revivir el primer modelo, el de lanzamiento, claro, antes de la llegada de los mandos evolucionados, de los periféricos y todo eso. La experiencia, digamos, pura, la que te comprabas la consola el primer día de salida, ¿no? Bueno, yo en su defensa diré que a mí el mando de 3 botones siempre me ha gustado. Siempre me han hecho gracia los botones grandes. El mando de 6 también está muy bien, pero bueno... Claro, si lo vas a usar en un juego de peleas, evidentemente el mando de 6 botones es obligatorio, ¿no? Pero vaya, si la mayor parte de los juegos son de saltar y pegar, pues con 2 o 3 botones te sobra, ¿no? No sé, a mí no me molesta. Y tampoco descarto que pueda salir el mando de 6 botones aparte, a un precio contenido. A mí el precio me parece bien, porque incluirá, creo que parece ser que hay como varios packs, pero el que viene con 2 mandos ya lo incluye. Y quería también resaltar de que habrá diferencia de colores, ¿no? Dependiendo, porque hay variaciones entre la versión japonesa y la de aquí, y que esta consola es oficial y no es de Tectoy, ¿no? Es con unas calidades de plástico que no es lo que estábamos habituados anteriormente, porque no sé si sabéis que Mega Drive Minis ya existen un montón de versiones. Sí, las de... Pero todas son una puta azocia. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Todas son bastante malas. Sí. Yo, si queréis, para seguir debatiendo, os comento los 10 juegos, los nuevos que se han anunciado aparte de los otros.
Los nuevos son el Castle of Illusion, el World of Illusion, el Thunder Force 3, el Super Fantasy Zone, el Shinobi 3, el Street of Rage 2, el Earthworm Jim, el Sonic 2, teníamos el 1, pues ahora el 2 también, el Contra Hard Cops y el Landstalkers. Es que son todos juegazos. ¿Sabéis que el menú, la musiquilla que habrá en el menú, está compuesta por Yuzo Koshiro? Hombre, no fastidies, ¿sí? es un buen detalle. Es que todas estas cositas lo que hace luego el producto que se haga. Sí, correcto. Que yo al menos veo mal que no pongan catálogos más abultados, aunque sepa que sea por tema de licencias, y que sobre todo una de las cosas que me da más rabia es cuando ponen segundas o terceras partes por en medio sin todas, ¿no? O sea, me refiero a Street of Rage 2 y el 1, ¿sabes? O sea, no sé, o Thunder Force 3, ¿no? Bueno, y el 2 y el 4. Sé que el 1 es de recreativa. Y a mí eso me encabrona. Yo es que, sí, a pesar de que esta selección es muy buena, y seguramente si hacemos un balance de la calidad comparada con las otras minis, creo que estamos ante la mejor selección en general, ¿no? Sí que es verdad que yo siento que se está perdiendo la oportunidad en los tiempos que corren de que estas maquinitas lleven un pequeño modem o algo y que la gente en todo caso pueda adquirir ROMs legales, pagar tu licencia de forma oficial, que nadie diga que estás haciendo piratería, y tener tu consolita personalizada como tú quieres, ¿no? Yo es un poquito lo que le echo en falta, ¿no? Un producto oficial en los tiempos que corren, porque es lo que decimos, es que es un sistema cerrado que al final todo el mundo va a piratear. Y para jugar de esta manera emulada ya sabemos que tenemos las 1001, ¿no? Entonces siento que han perdido esa oportunidad. Por lo demás, sí, pues bueno, es lo que os decía. Una figurita pues con un contenido jugable que está bien, está muy bien hecha, son muy bonitas. Pero claro, es que hay tantas ya que es que ya parece a veces hasta una broma, ¿no? Sí, y yo lo único que quiero decir, que siempre lo digo, pero es que es lo que considero. O sea, si a mí no me aporta nada, más allá de la nostalgia pura y dura, yo no la voy a comprar. O sea, yo pienso que cuando sacan una mini, pierden la oportunidad real de captar a gente, o sobre todo a todos los nostálgicos, hacer que esa consola la compren. A mí, si por ejemplo me sacan Mega Drive Mini, Game Boy Mini, bueno, más mini, ¿no? Porque ya no se vería, pero me refiero, lo que sea, la consola mini que sea, y por ejemplo me hacen un sistema de logros, por poner un ejemplo, que eso es lo que hicieron en el portal de Retro Achievements. O sea, en Retro Achievements tú te vas a esa página web y con emulador puedes jugar con logros, ¿sabes? Es que claro, es que aquí dices una cosa muy interesante. Es que los que tenemos la Mega Drive original y 50 o 60 títulos aquí, yo por ejemplo, por jugar no me la compraría, porque es que tengo los originales, y por nostalgia tampoco. Entonces por eso te decía, oye, pues dame la opción de que esta consola me permita adquirir a lo mejor juegos que no tengo, ¿no? Porque claro, la gran selección, si tú eres un nostálgico, seguramente la gran selección ya la tienes en casa, que es lo que te va a traer la consola. Claro. Sí, no, pero sobre todo juegos ya no que no tengas, porque a lo mejor si no los tienes es porque no los quieres, o sea, o porque, vale, sí, puede que alguno esté ultra especuladísimo, pero más allá del ultra especuladísimo, que a lo mejor te pueda costar 600 euros, en su día a lo mejor ya te los compraste. O a mí, yo lo que pienso es que más allá de vender los juegos que ya existían y que ya todo el mundo que en su día la tuviera ya los tendrá en físico, pues joder, no sé, por ejemplo, hacer como han hecho, y ya sé que aquí volvemos otra vez a las licencias, pero ha habido gente que ha cogido y ha sacado un juego que ya estaba pues en el mercado japonés y lo ha traducido, ¿sabes? Pues me refiero, si a mí me sacan un juego japonés traducido al castellano o incluso al inglés, yo ese me lo pillo. O sea, y entonces sí que me pillo la Mega Drive Mini. Si me sacan la Mega Drive Mini con juegos que aquí no salieron. Claro, ahí sí que digo día uno y me da igual lo que me claves, yo me compro esa consola y si además me pusieran los juegos uno por uno, ¿no? Para descarga y compra virtual y tal, pues me lo llegaría a pensar, ¿eh? Me lo llegaría a pensar de decir, hostia. Es que estás diciendo una cosa muy interesante, y es que
tampoco te aseguran que la versión del juego que te pongan te interese, ¿no? Hablo, por ejemplo, un Soleil. Soleil llegó aquí en castellano. Si tú ahora te compras la Mini, que lo vas a jugar en inglés, claro, son cosas que te echan para atrás. Eso ha pasado, por ejemplo, con la PS1, ¿no? Que ha sido una de las cosas criticadas. Entonces, es que es lo que os digo. En la época en la que corre, que está todo parcheado, que hay gente, fans que se han hecho unas curradas que flipas. Joder, que la empresa que hace el producto oficial no pueda llegar al público con esa calidad, con esos detallitos, que a lo mejor en su época no lo podían hacer, pues ahora es el momento, ¿sabes? De sacar ese producto definitivo. Yo veo esas consolas como la oportunidad de hacer la experiencia definitiva, actualizarla también un poquito a nuestros tiempos, ¿no? Claro. Y detallitos como la traducción, por ejemplo, a mí me parecen esenciales. Claro. E incluso paridas que yo vi en emuladores que dije, hostia, pues esto es una muy buena idea y no se me había ocurrido nunca. Había varios emuladores que yo, el ZSNES o el DGen, creo, y algún emulador más por ahí, que te permitía jugar multijugador por internet como si estuvieras jugando en local, ¿sabes? O sea, te hacía una simulación, te hacía... o sea, engañaba a la consola. Que ahora te lo venden como una novedad, pero es que los fans y los técnicos, claro, estas cosas ya se han hecho en plan indie. Claro, y yo recuerdo de ponerme a jugar Sensible Soccer o alguno de estos juegos así, o yo que sé, al Street Fighter, casi sin lag, pues ya te digo, a la Mega Drive o a la Super Nintendo con el emulador. Y era como, Dios, cómo molas, ¿eh? ¿Qué dices, Víctor? O al Bomberman, tío, imagínate jugar a Bomberman y claro, sin tener que comprarte el multitap ni movidas de estas y lo tienes ahí, jugar al Bomberman a 4 con tus colegas ahí. Tío, estas cosas no sé, o sea, es que son oportunidades perdidas. Y sí, cuando alguien ya lo ha hecho. O sea, me refiero, cuando alguien ya lo ha hecho, es que ya está hecho, ¿sabes? Es que ahí es el problema, es que no hay perdón por eso. Claro. Claro, yo más allá de, o sea, yo para mí la mejor consola porque con la que yo empecé y toda la historia, para mí es la Mega Drive, ¿no? Y para mí esta consola, o sea, también ya de base es totalmente deleznable que haya tenido que pasar todo este tiempo para que por fin, ya veremos, salga una consola decente. O sea, me refiero a una Mega Drive decente. O sea, cuando dices, tíos, o sea, sois vosotros los oficiales, ¿no? Y además es una Mega Drive. O sea, a mí, en un Pentium 120 del año 96, me tiraba el emulador bien. ¿Me entiendes? Claro. O sea, ¿qué mierda de hardware estáis usando y qué mierda de software estáis usando? ¿Sabéis lo que pienso también? Que con lo de la moda esta de las minis ya da igual el producto. Esta gente ya se han dado cuenta de que una serie de personas ya van a comprarlas sí o sí. ¿Por qué? Porque empezaron a comprar la NES, después la Super NES, después la Play 1 y ahora han visto un mercado, el del coleccionista, que sabe seguro que las va a comprar todas porque quiere acabar esa colección de consolas mini. Entonces ya les da igual la calidad. O sea, la cuestión es sacar el producto ahí y que lo compre alguien, claro. Bueno, sí, pero por la ansia de completar, ¿sabes? Lo que me principio ya anunciaron que iban a sacar la Mega Drive Mini, pero cuando se enteraron la gente quién lo iba a desarrollar, se puso la alarma y entonces es lo que ha hecho que Sega retulara y lo sacara ella misma, ¿no? Fue AtGames, ¿verdad? Claro, AtGames, sí. Sí, como decía Víctor, anti-games, porque es que son unos chapuzas extremos. Son unos chapuzas extremos, es lo que te digo. O sea, totalmente. ¿Qué hardware estás poniendo? ¿Qué hardware estás poniendo para que una Mega Drive emulada no te tire? ¿Y qué software estás usando para que una Mega Drive emulada el sonido esté mal, tengas retrasos? O sea, ¿en serio? Una pero vale 5 euros, o sea, no me gastan ni esto. ¿Qué, Víctor? Perdona. Se te corta. Una de pincero. Ah, sí. Vale 5 euros. 5 euros. No digan ni a eso. Sí, 5 euros vale crear la Raspberry Pi. Sí. Producirla, vamos.
Sí, sí. De la Mini, Bueno, no yo pasa sí, nada. enlazando con lo que decías, el tema del coste. Tenéis un ejemplo clarísimo, ¿no? La Play 1 Mini cuando se vendió de salida eran 100 y pico pavos y fíjate, no Sí. vendieron nada y no tuvieron ningún problema bajarlo a 60. Para que Sí. os deis cuenta del margen que tiene esta gente para jugar, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Muy feo, ¿eh? Sin duda. Muy feo, por cierto. Bueno, Sí, yo sí, quería sí, decir sí. un último detalle, y es que hay una empresa que se llama Columbus Circle que hizo una vez para la Mini de Famicom, hizo como una especie de cajita que se podía colocar la Famicom Mini encima, simulando lo que es el lector de discos de la Famicom Disk. Y lo que hacía esto era, pues bueno, era como una especie de cajoncito que tú podías abrirlo para guardar el cable y el mando. Bueno, pues esto mismo lo van a hacer también para la Mini de Mega Drive. Que estaréis viendo imágenes. Va a tener la forma de una Mega CD que se colocará la Mega Drive Mini encima y ahí podremos guardar el mando si cabe y los cables. Mola. Fecha de Mola, lanzamiento de la Mega Drive Mini, 19 de septiembre de este mismo año, a un precio aproximado de 80 euros. Que eso es un guiño a la Dreamcast, ¿no? A la fecha de lanzamiento de la Dreamcast. Ah, no lo sabía. Eso es... Pues mira, No recuerdo, sí, sí. 19 del 9 del 99, si no recuerdo mal. Creo que era un rollo de estos raros. Podría ser. No lo recuerdo, pero sí, sí. Mola, mola, mira. Son esos detalles que decíamos antes, ¿no? Para la vieja escuela. Sí, sí, para apelar a la nostalgia, pero a mí ya te digo, conmigo que no cuente. Además, Bueno, esto que comentabais de los mandos, que sí, que yo opino también que sí, me tira mucho más el mando de 3 botones que no el de 6 por nostalgia, aunque a nivel de juego es muchísimo mejor el de 6 que el de 3. El pad es mucho más sensible, sí, es más y suave. está mucho mejor, es muchísimo mejor. Y luego, claro, los 6 botones para un Street Fighter y tal, sí que para el Sonic, pues te da igual, ¿sabes? Porque todo sirve para saltar, pero no sé, encuentro que en algunos países el de 6 y en otro el de 3, yo no lo veo. No. Mientras los saquen sueltos, Sí, mientras los vendan sueltos, ¿no? Dices. si los venden aparte a un precio razonable, como hicieron con la NES, la mini NES, que eran a 10 euros, pues vale. Pero bueno, a ver si es verdad. y por último, el 25 de octubre, Capcom lanzará su consola, digo consola entre comillas, porque ya sabéis que es como una especie de tablero, ¿no? Donde tienen los controles, 2 controles, no solamente uno. Algo Bueno, es una parecido a lo que- recreativa, ¿no? Es un emulador de recreativa. que es muy parecido a los que ya conocen las Pandora Box, estas que vienen con una especie de caja, ¿no? Con sus controles también. Ya existe, pero bueno, Capcom va a hacer lo suyo. A un precio de alrededor de 230 euros y bueno, habilitando el modo multijugador, lógicamente, local, porque tiene 2 controles, ¿no? 8 botones para cada jugador, pero también indicar que la calidad de los botones es de la marca Sanwa, que es, digamos, hay como 2 o 3 en Japón muy reconocidas a lo que son los botones y palancas de las máquinas arcade. Pues bueno, se va a encargar, por no decir la mejor, una de las 3 mejores, ¿no? Marcas que hay. ¿Qué opináis sobre el lanzamiento de Capcom? ¿Qué hace Capcom ahora entrando también al mercado de las minis, entre comillas, porque no es muy mini? Pues yo creo, Ape, que es lo que os he comentado antes. Es el momento de sacarlas porque hay un target que las va a querer comprar todas. Pues mira, aquí tienes otra más. Venga, 230 pavos. Yo lo veo así. Porque sí. realmente, a ver, que es precioso. O sea, yo estoy viendo aquí el mando. Me parece precioso. Pero claro, es que estamos hablando es que es mucha pasta para jugar a juegos de hace 20 y pico de años. Que vale, tenemos nostalgia, pero no dejan de ser ROMs emuladas. Y es que son 230 pavos, claro, es que es mucho dinero. Es que a veces yo creo que han perdido un poco la cabeza. Esto ya parece como un producto muy, muy elitista para un coleccionista muy, muy, muy exclusivo, porque esto no se lo va a comprar cualquiera por este precio, vaya. No sé. Yo te digo que no. Sí, sí. Yo tampoco. Conmigo que no. No, además,
es que es de lo que estábamos hablando. Encima, Capcom, el Final Burn, ¿lo conocéis alguno? Final Burn. El FB Alpha. Sí, es que el FB Alpha es el Final Burn Alpha, ¿vale? Pues este emulador data de mucho tiempo atrás y si no recuerdo mal y no estoy confundido, es el emulador antes del MAME, ¿vale? O sea, el equipo de desarrollo del Final Burn Alpha, al final no sé qué ocurrió, creo que algunos marcharon, otros tal y cual, y al final se decidió hacer que el juego, que el emulador fuera de dominio, o sea, no sé si dominio público o algo así, pero sí, creo que sí, dominio público, y entonces lo transformaron en el MAME, ¿vale? O sea, lo que es el MAME en realidad es el Final Burn Alpha transformado en dominio público y cambiadas algunas cosas. Total, que el Final Burn Alpha o sea, estaba programado a un nivel bajo, ¿vale? A un nivel brutal. Estaba tan bien hecho, ¿no? Y podríamos decir que trabajaba con una programación tan a bajo nivel que podía funcionar en casi cualquier plataforma, ¿vale? Y Capcom lo que ha hecho ha sido coger el Final Burn Alpha, y se ve que ha cambiado alguna parte del código, no sé qué tal y cual. Total, que eso es ilegal. Es ilegal coger algo que no es de libre uso y tal. Y entonces se ve que a la mayoría de miembros del antiguo equipo pues han decidido denunciar o avisarles de que yo no estoy de acuerdo y que como lo saques y te intentes lucrar con mi emulador, pues te va a caer la del pulpo. Sí. Y la cosa está ahí. Sí, y la cosa está ahí porque, ya te digo, han usado este emulador porque es un emulador ultra hiper optimizado, ¿vale? Pero porque el hardware en el que van a meterlo es una puta bazofia, es una mierda. O sea, por eso han cogido este emulador y no han cogido un MAME o algo así. O sea, eso es lo que he visto. Otra de las cosas polémicas eran los títulos, la cantidad de títulos, más que los títulos en sí, que solamente serán 16, que vale, que sí que siempre hablamos de las licencias, pero ¿será que Capcom no tiene juegos y ahí no hay que tienen que pagar licencia alguna? Es que ahí quería ir, porque por 230 euros ya podías haber hecho tu selección arcade. Como ya se ve que es un producto con un acabado top, que es una cosa de élite, joder, mete la selección de tu bit. No selección, ¿qué coño? Mételos todos, queda ahí como un campeón y... ¿Queréis jugar a Capcom Arcade? Aquí los tenéis todos. Vale tanto, pero no os va a faltar nada. Porque es que por un precio así le pones 170 euros más y te compras esas recreativas que son media recreativa y tienes el MAME ahí con 8.000 juegos emulados que da gusto. Y con botones de calidad. Es que claro, no sé. Además es lo que dices tú, la selección sí está bien, pero claro... Mega Man de Power Battle, hostia, ¿lo meterías en una máquina de 230 pavos o 240? Yo no lo pondría. Super Puzzle Fighter 2 Turbo, tampoco lo pondría. No sé cómo lo veis vosotros, pero hay una selección que sí, que hay buenos juegos, pero también hay juegos bastante mediocres, que además la mayoría de estos juegos ya los tenemos disponibles en distintas recopilaciones a lo largo de la historia y en el mercado digital, tirado de precio. Por no hablar, ya os digo, porque no quiero hablar de emulación, pero que siempre tenemos la emulación y que hay Capcom tendría que ser más lista también. Claro, está claro que siendo miembros, lo mínimo que tienen que haber puesto es todos los que son de sus propias licencias. Sí. Por ese precio creo que no es ni negociable. Sí. A ese precio tiene que estar como mínimo todo lo tuyo. Porque es que no te pagan ni un duro de derechos. O sea, a ver, claro. No tiene sentido. A mí me escama una cosita. No sé si sabéis que el aparato va a tener conexión Wi-Fi y lo que no quisiera ver es que nos intentaran meter más títulos a través de DLCs de pago. No, es que ¿sabes por qué es lo de Wi-Fi? O sea, que esto es aún más de pero ¿cómo podéis llegar a ser tan guarros? Es que esto es muy gordo, es por eso ya te digo que ha habido movidón. Como se vieron venir lo del emulador, claro,
literalmente lo que te dice la licencia del Final Burn Alpha es, no es licencia, es el EULA, ¿no? Es, no te puedes lucrar con el emulador ni meterlo en un aparato que lo vendas y tal y cual, ¿vale? Entonces, en realidad, este aparato de 230 napos te viene sin el emulador y usas el wifi para conectarte a internet y descargártelo. Claro, y si la cosa va a más y tienen problemas, pueden poner ellos después un parche y Exacto. fuera problemas. Y No, pero es que pero piensa que, o sea, de compra, si no tienes internet y no te conectas a internet, es un aparato inútil, no tiene el emulador. ¿Entiendes? Te estás comprando un aparato inútil. O sea, no está tiene el confirmado emulador. que para poderlo jugar tienes que conectarte primero a internet. Sí. Caray. Pues esto no lo sabía, pues me parece muy fuerte, tío. ¿Me parece una piratada? Sí. O sea, me refiero, te estás comprando un aparato inútil de base. O sea, no es ni tan siquiera como los juegos del parche del día 1, que tal. No. No tienes el emulador. No tienes el emulador, no puedes jugar. Esto es para decir que ellos lo han vendido sin el emulador y claro. por tanto es legal. Claro. La gente no se ha comprado el aparato por el emulador. O sea, no forma parte del sistema cuando lo compras. Coño, claro, como juego. Sí, no, pero luego ya te lo tienes que descargar. Pero cuando lo vendes cuando yo lo vendo y tú lo compras, no tiene el emulador dentro. Ay, casco, madre mía. Es muy ruin, es muy miserable. Sí, Capcom tiene estas cosas, ya es que ya no sabes qué pensar. Te puede hacer una cosa tremendamente buena y en seco sacarte estas historias y dejarte con el culo torcido. Es la empresa más bipolar que conozco ahora mismo, la verdad. Sí. Chicos, daros las gracias por conectaros a todos. Dani, muchas gracias por conectarte. A vosotros. Víctor, gracias por conectarte. Hace poco vi la película esta Desde la Tormenta. ¿La habéis visto tú, la película esta española? Pues está bastante chula y me hizo recordar a una vieja película de Recepcionados que ocurre lo mismo. A través de una tormenta que se genera encima de una casa, logra hablar por radio con alguien del pasado, ¿no? Y se crea ahí algo interesante. Pues algo parecido para una película española. Pues gracias por conectarnos. Hemos aprovechado la tormenta de hoy para poder conectar con Víctor del pasado, que nos habla desde Walkie. Charlie, Ediciones Corporation, muchísimas gracias. A ti por invitarme. Lástima de que este vídeo vaya a salir después, pero decir de que esta noche tu jornada continúa. Tenéis un podcast más, ¿verdad? Sí. Hoy esto era un poco el precalentamiento y esta noche tenemos otro debate numeroso, ¿eh? Puede ser bastante interesante. Bueno, como esto saldrá después, pues nada, invitaros si no habéis ido a la web de Raccoon del Joc y ahí veréis el último directo con personajes como Isra, Fausto del canal Amaru84 y Rataerte de Spinecart, cuidado. Buen grupo. Así que nada, intentaré estar aquí con vosotros, chicos. En el chat, recordad que tenéis un chat donde podéis interactuar con ellos y vamos, lo leen prácticamente todo, ¿no? Sí, Rubén esta noche va a sudar tinta, estoy convencido. ¿A qué hora lo hacéis? A las 10. En directo, ¿eh? En directo, correcto. Y también para los que os quieran escuchar a través de vuestro podcast, recuérdales también dónde os pueden encontrar. Sí, en iVoox, buscad el Raccoon del Vicio y ahí estaremos. Ahí tenéis todos los programas que subimos a YouTube, pues los pasamos a formato de audio y algún que otro programa más chiquitito, más exclusivo de Viciados Corporation también los sacamos en formato de audio, pues para comentar alguna noticia o alguna cosita interesante. Ahí lo tenéis, distintos programas de distinta duración, pues para que lo pongáis en el momento que os convenga. Intentamos, como compromiso del directo, leer a todo el mundo. Es muy complicado, pero de momento estamos cumpliendo. Es una de las características que tenemos. Y luego ya a posteriori puedes escuchar, si solo quieres el audio, en iVoox, en la plataforma de iVoox. Agradecerles también mucho a G, que ya no lo tenemos aquí, de Retrobumia, a Rubén del Raccoon del Joc, a Isra, de No Loading,
y a Napo, que es a quien le hemos hecho la entrevista, ¿no? de Nape Games. Agradecerles también a ellos han tenido que marchar ya. Pues eso, darle las 1000 gracias a todos. Deluxe Vinyl Edition, ¿vale? Pero tienes tocadiscos. Claro. A ver, enséñale el tocadiscos. Vale. Qué puto Ole, titán. ahí está. Qué puto titán, tío. Ahí está el tocadiscos, tú. Sí, Y señor, la tele sí, de señor. tubo. ¿Tú de qué año has salido, tío? Yo me he enterado de que van a lanzar un juego que se llama Imputanoid, tío. Mira que el colega todo lo que tiene detrás. Ya. Si no se ve el color de la pintura de la pared. Sí, mira. Madre de Dios bendito. Joder. No, veo, joder, macho. Hostia, aquí hay nivel, ¿eh? Pues mira mi colección. A ver. ¡Wow! Eres un poser. La llevas en el corazón, ¿no?